¿Qué tal? Vamos a resolver este ejemplo de circuito serie. Tenemos una batería de 30 volts, tenemos tres resistencias, una de 8, una de 1 ohm y una de 6 ohms. El ejercicio nos pide determinar el voltaje, la corriente y la potencia. Entonces lo primero que tenemos que hacer es en el circuito identificar los requerimientos del ejercicio. En este caso sería corriente, voltaje y potencia para el elemento 1, corriente y voltaje y potencia para el elemento 2, corriente, voltaje y potencia para el elemento 3 y como tal corriente, voltaje y potencia para el circuito total. Lo primero que tenemos que hacer es llevar nuestro circuito a un circuito simple. El circuito simple está conformado solamente por una fuente de voltaje, una corriente y una resistencia. Por lo tal, tenemos que reducir primero la resistencia. Entonces escribo la resistencia total para un circuito serie es la suma de las resistencias, que en este caso tengo que sumar 8, 1 y 6. Quiere decir que la resistencia total es de 15 ohms. Entonces, por aquí resalto ese valor, 15 ohms. Luego, una vez que tengo la resistencia total, lo que sigue es determinar la corriente total a través de la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm dice que el voltaje total es igual a la resistencia por la corriente. Entonces, la corriente total sería el voltaje sobre la resistencia, que en este caso serían los 30 volts dividido entre 15 ohms, que me daría 2 amperes. Entonces, como otro de los elementos que ya he determinado es que la corriente total es de 2 amperes. Una vez que tengo la corriente total y el voltaje total, que es de 30 volts, entonces lo que sigue es determinar corrientes y voltajes de cada uno de los elementos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo podemos hacer de la siguiente forma, a través de la ley de Ohm. La ley de Ohm es la que nos ayuda para determinar los voltajes o las corrientes. Primero, como todos los elementos están conectados en serie, significa que todas las corrientes son las mismas. Es decir, la corriente total es igual a la corriente 1, a la corriente 2 y a la corriente 3, que son 2 amperes. Entonces, lo que varía es el voltaje. El voltaje total, perdón, el voltaje a través del elemento 1 sería la resistencia 1 por la corriente 1, que serían los 8 ohms multiplicados por la corriente, que son 2 amperes, y me daría 16 volts. Para el elemento 2 tendría la resistencia 2 por la corriente 2, es decir, 1 ohm multiplicado por 2 amperes, que serían 2 volts. Y para el elemento 3 tendría la resistencia 3 por la corriente 3, que serían 6 ohms multiplicado por 2 amperes. $12 volts. Aquí puedo probar si el voltaje total es igual a la suma de los voltajes, donde me doy cuenta que 16, 18, 20 y 30. Tengo los 30 volts. Se confirma una de las características del circuito serie, que el voltaje total es igual a la suma de los voltajes.
Por último, hallo la potencia a través de cada elemento, recordando que la potencia es igual al voltaje. Vamos a poner otro colorcito simplemente para resaltar que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Aplico esta expresión para cada uno de los elementos. Quiere decir que la potencia 1 sería el voltaje 1 por la corriente 1, que sería 16 volts multiplicado por 2 amperes, que serían 32 watts. Para el elemento 2 sería el voltaje 2 por la corriente 2, que serían los 2 volts multiplicados por 2 amperes, serían 4 watts. Y por último, la potencia 3 sería el voltaje 3 por la corriente 3, que serían los 12 volts multiplicado por 2 amperes, que serían 24 watts. ¿De qué otra forma puedo resolver el ejercicio? Probablemente sin hacer alguna de las operaciones. Entonces tendría yo que hacer una tabla como la que muestro a continuación, donde identifico cada uno de los elementos, que sería el voltaje, la resistencia 1, 2 y 3. Y lo que puedo hacer es primero hallar la resistencia total, que sumado a la resistencia total me da 15 ohms. Entonces voy llenando la tabla. El siguiente paso es que una vez que tengo la resistencia total y el voltaje total, entonces hallamos la corriente como la división del voltaje entre la resistencia, que serían 2 amperes. Lo coloco en mi tabla. Esos 2 amperes circulan a través de cada uno de los elementos. Entonces la corriente es la misma. Por lo que me resta calcular el voltaje para cada uno de los elementos simplemente como el producto del voltaje por la corriente. Entonces a multiplicar como el producto de la corriente por la resistencia, a multiplicar 8 por 2 me daría 16 para la resistencia 1, y multiplicar 2 por 1 me daría 2 volts, y por último para la resistencia 3 simplemente multiplico 6 por 2 y me daría 12 volts. De esa manera tengo el voltaje total. La suma de voltaje sería el voltaje total. Luego, para determinar la potencia, entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar el voltaje por la corriente. Entonces multiplicamos la columna del voltaje por la corriente, que sería 16 por 2, 32 watts. 2 volts por 2 amperes me daría 4 watts, y 12 volts por 2 amperes me daría 24 watts, que es lo que vemos aquí. De tal modo que también puedo determinar la potencia total como 30 volts por 2 amperes y me daría los 60. Si ustedes observan, la potencia total es igual a la suma de las potencias. Esa sería otra forma de resolver el ejercicio sin necesidad de hacer alguna otra operación. Gracias.